y vamos a ver la vida de John Henry Newman. La dividiremos en dos partes, que es hasta 1833 y luego hasta el final. Él, hay que recordar que nace en 1801 y muere en 1890 y se convierte en 1845, pero vamos a dividir un poquito antes, porque la parte anglicana, vamos a decir, de su vida tiene más cosas que decir que la segunda parte, que la podemos resumir mejor. Bueno, ¿qué hay que decir de su familia y formación? Era una familia inglesa, anglicana, diríamos, bien establecida, de Londres. Su padre era socio de un banco, estaban bien acomodados, tenían una buena casa. Él era el mayor de 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres, 2 chicas, bastante seguidos. Tenía una familia que funcionaba bien. Él con el tiempo mantendrá más relación con sus hermanas que sus hermanos, que algunos no le perdonan que se haya hecho católico. Bien, muy pronto, como era costumbre, desde 1807, cuando tenía 6 años, lo mandaron interno a Ealing, a un colegio internado, donde hace toda la preparatoria, todo lo que llamaríamos el bachiller, hasta que tiene 15, 16 años. Entonces, en ese año, 1816, que él todavía está en Ealing, el negocio de su padre, el banco, quiebra, porque está metido en negocios y en ese momento hay mucho trasiego por las guerras napoleónicas y muchos negocios ingleses se hunden por el acoso que tiene Napoleón con Inglaterra, digamos que hace lo aísla, intenta aislarla hasta donde puede. Total, que subastan los bienes, alquilan la casa y él se queda ese último verano en Ealing. Pero para él es un verano importante, aparte de, vamos a decir, pues estas emociones que no sé hasta qué punto conocería la situación. Conoce o trata más al capellán que había en ese colegio, que era un clérigo, Walter Myers, de 25 años, que le deja los clásicos evangelistas. También calvinistas, y dice, recuerda a Newman que en ese momento adquirió la idea de que el cristianismo tiene una doctrina, que era la Trinidad, y que por tanto la fe cristiana tiene detrás un respaldo y que tiene algo que decir, tiene una doctrina, que está compendiada en el credo. Y además le transmite también una seriedad religiosa, con algunos aspectos calvinistas en relación a la predestinación, por ejemplo, y también, como un poquito excesivamente atento al pecado, que se le irá corrigiendo con el tiempo. Pero es como, digamos, un impulso hacia una práctica auténtica del cristianismo, una seriedad moral, que esto lo tienen los calvinistas, seriedad moral, tomarse en serio el vivir cristianamente, no simplemente una cosa más o menos cultural o heredada, y también la idea de que hay una doctrina. Además, en ese momento, pues también, en esa época, decide ser célibe. Hay que decir que de todo esto tenemos... lo cuenta él en este libro, Apologia pro vita sua, un libro que ya contaremos después, que lo hace para explicar por qué se pasó en la Iglesia Católica. Y entonces hace una idea detallada de sus ideas religiosas, digamos, época por época, cómo va a evolucionar, y aquí es donde cuenta esto que estoy diciendo, que estoy resumiendo aquí. Además, ya aprovecho para decir, tenemos unas buenas biografías, aparte de las antiguas, pues esta que es de profesor también, compañero mío, ya falleció, de la Facultad de Teología de Pamplona, que está muy bien, muy bonita, José Morales Newman, 1801-1890. Más reciente, más gorda también, pero más, digamos, situada en el mundo anglosajón, esta de Jan Kerr, John Henry Newman. Él hizo una tesis sobre la influencia de Newman en el Concilio Vaticano II, que tengo por aquí un resumen. Muy bien, entonces estamos con estos primeros años, cuando está en Ealing, cuando tiene 16 años, y entonces, pues claro, con la situación económica que se había complicado, su padre por supuesto pensaba mandarlo a la universidad, pero
empieza a dudar. Sin embargo, se entera de que se pueden conseguir algunas ayudas y se anima, y también le animan con amigos suyos, a que lleve a su hijo a Oxford. Y efectivamente, ese verano va allí, es 1817, y después de algunas visitas, su padre había estudiado allí, decide estar en el Trinity College, donde encuentra una ayuda. Él, van a ser 5 años que vive allí, donde va a estar, sobre todo, preparándose para obtener, un buen puesto en la universidad, que quiere decir hacer bien los exámenes, que se hacen al cabo de 2 años. Era un sistema muy distinto del que seguimos ahora. Sobre todo había que prepararse para ser un intelectual. Y los grandes exámenes eran un gran examen de matemáticas y un gran examen de lengua latina y griega, o sea, de manejar muy bien la literatura y la dicción y, el ser capaz de componer lo que fuera, ¿no? Discursos, poemas, lo manejar muy bien, con un trasfondo también, o sea, contar algo, ¿no? Y para eso se necesitaban muchas lecturas. Y eso se hacía preparándose en cada college con leyendo, y le ayudaba a prepararse los fellows y los tutores, que eran como dos grados, fellows y tutores, ¿no? Es parecida, que se ocupaban de hablar con los alumnos, recomendarles lecturas, hacerles trabajos, corregirles los trabajos, comentarlos, de tal manera que fueran adquiriendo una potente vida intelectual. Sin embargo, cuando llega Newman, dice que lo que le sorprende en la universidad hasta el verano es que ahí sobre todo la gente bebe. Claro, hay que comprender, y todavía sería más, que la universidad tiene, una especie de núcleo duro de profesores que estudian, de investigadores, de cátedras, se van fundando, y también de becarios que les interesan muchos temas y que estudian mucho, ¿verdad? Y que luego van incorporándose a los ámbitos académicos. También la Universidad de Oxford y la Universidad de la Iglesia Anglicana, donde se forman los cuadros de la Iglesia Anglicana. Van a salir de ahí todos los obispos prácticamente. Pero además era la universidad donde se formaba la élite de la inglesa, ¿no? La universidad más tradicional, donde, claro, si uno iba, pues iba a conocer al primer ministro, sería un compañero, uno de los que estaban por ahí, al premier, y después a un montón de ministros, un montón de cargos, porque de manera que también la gente bien, manda a sus hijos a la universidad. ¿Para qué? Pues para que conozca a los que van a estar en el top del país, ¿no? Y se relacione bien. Entonces, casi era más importante relacionarse que, por supuesto, que estudiar latín. Entonces, hay grupos, que no están interesados tanto en la vida académica, aunque sí que mantienen un nivel, estético y de trato y tal, de gentleman, importante, a lo cual también se referirá Newman. Es una cosa que apreciará. Pero bueno, mucha gente, lo suyo no es estudiar. Él sí, él estudia, además toca el violín, se relaciona muy bien, habla con mucha gente, empieza un mundo de amistades estupendo, ¿no? Newman va a hacer muchísimos amigos, va a catearse con muchísima gente, va a tener una correspondencia enorme que está recogida en 33 volúmenes en sus obras completas, Bien, pero se lo toma tan en serio esta preparación, aunque también acudía a muchas cosas, acudía, por ejemplo, a unas conferencias de geología en la universidad. Los catedráticos, al año daban unas cuantas conferencias de los temas que les parecían, ¿no? Aunque la labor académica fundamental, era en los colleges, estudiando los clásicos, y, obras que iban poco a poco preparándoles, ¿verdad? Pero él no tuvo un éxito ni en matemáticas un poco mejor me parece, ni en lenguas, porque estudió tanto y que le pareció que no se había preparado bien, y entonces tuvo una especie de bajón, anímico, y estaba destrozado, ¿no? Entonces no hizo bien los exámenes y no consiguió el first, la máxima nota, que le hubiera venido bien para poderse colocar en el mundo universitario, que él aspiraba a eso. Bueno, diríamos, en el 19, 20, el 21, ya la quiebra de su padre es pública, se subastan cosas, y pues la situación se pone bastante dura, y también porque él tiene que ayudar económicamente,
no puede recibir nada de casa. Además, se espera que ayude de alguna manera. Bueno, pues en esas circunstancias que son muy duras para él, resulta que otro college, que se llama Oriel, muy famoso, más pequeño que Trinity College, pues estaba buscando justamente esos personajes que se dedican a acompañar a los demás estudiantes y asesorarles. No era un cargo que pues, se cobraba mucho, pero bueno, era entrar en la universidad y tener ya un sueldo. Y entonces, pues estaba buscando algo nuevo. Quería, digamos, renovar la vida intelectual, y entonces Newman era un hombre conocido. Aunque no hubiera tenido un éxito, se sabía que era un hombre que estudiaba, que sabía, que hablaba, que en fin, que estaba muy preparado. Entonces, le contratan. Y esto para él, claro, es una alegría, una sorpresa, y una alegría enorme, porque ya puede ayudar a su familia. Poco después, en el 24, es ordenado diácono. Y con bastante trabajo en San Clement, y en ese mismo año muere su padre, de manera que su madre, sobre todo su madre y sus dos hermanas, dependen de él. Un poquito después, un amigo suyo, Richard Whatley, que estaba haciendo, por cierto, una lógica, un libro de lógica, porque había hecho un artículo en una enciclopedia y le habían pedido que hiciera un libro. Y le pide ayuda a Newman para que le ayude a completar la lógica. Sabía bastante Newman, y aprende mucho más. Y además le pide que si no le importa venirse con él a otro college más pequeño, que se llama St. Alban, y estar con él. Bueno, y se anima a estar con él como subdirector un año. Entonces completa la lógica que tenía por aquí, el esquema. La tengo fotocopiada, pero aquí tenía el esquema, no sé dónde lo he dejado. Bien, es una... Y bueno, en el prólogo Whatley reconoce que le ayuda y que partes que ha escrito él, que ha escrito Newman. Interesante saberlo. Estamos en el año 25. Se ordena ese año también de sacerdote anglicano. Y un año después le hacen tutor, que ya es más sueldo y ya es más cargo. Y él se toma en serio el intento de renovar a los estudiantes. Había entrado con él uno que será un muy amigo suyo, que se llama Froude, que era un hombre, digamos, con un temperamento intelectual grande, un hombre muy espiritual, un hombre preocupado espiritualmente y también que tiene cierta cercanía con, diríamos, por lo menos, iba a decir con la Iglesia Católica, vemos que la Iglesia es con la doctrina y con la liturgia. Y él incluso rezaba el breviario. Y le ayuda muchísimo, le acerca muchísimo a Newman, porque Newman en el fondo era un hombre más, digamos, había adquirido la doctrina, estaba seguro de la doctrina, vamos, quiero decir, le parece muy importante la doctrina, por supuesto, le parece muy importante la práctica moral, y se lo toma muy en serio, y descubre aspectos que no los había vivido tanto, de la piedad, de la liturgia, y eso lo ve vivo en Froude, muy amigo suyo. Bueno, claro, todo ese proyecto que él tiene en el colegio mayor, en aquel college, en Oriel, pues no le gusta del todo al jefe, que el provost, se llama provost, el decano o el director, el decano, el dean, pero ahí se llama provost, Edward Hawkins, que duró muchísimos años, por cierto, desde 1828 hasta 1882, muchísimos años provost. Y a él le parecía que no hacía falta dirigir espiritualmente a los chicos. O sea, había que hacer lo que se hacía siempre, que era ayudarles a preparar los trabajos, ayudarles a examinarse, y punto. Y punto. Entonces, esto le hace estar bastante incómodo a Newman y acabar renunciando en 1830. En esos años ha leído sistemáticamente a los padres de la Iglesia, le han pedido una pequeña biografía de San Atanasio y se le extiende el libro para entrar a toda la problemática de Arriana, del siglo IV. Entonces acaba siendo un libro bastante grande, que todavía tiene validez. El otro día hablaba con un especialista y me decía, no, este libro todavía pesa. Los arrianos en el siglo IV, donde, por cierto, hay una disputa doctrinal. Y él tiene la sensación, porque está muy preocupado, de calibrar la autenticidad histórica de la Iglesia anglicana. Era totalmente anglicano, Pero dice, bueno, queremos renovar nuestra espiritualidad, lo primero es saber quiénes somos, ir a las fuentes, ¿no? Y al
al estudiar la controversia que hay entre los arrianos, digamos los obispos que eran arrianos, los que se mantienen en la fe, dice, bueno, a ver si nosotros somos los arrianos. Se le pasa una vez por la cabeza, ¿no? Tenía esta inquietud de estar seguro de los fundamentos espirituales y teológicos de la Iglesia anglicana. Bien, entonces, estamos en 1830, van pasando estos años, haciendo estos trabajos y estudiando pues los fundamentos históricos de la Iglesia anglicana. Y entonces, en 1833, es un año clave, que Froude, que está cada vez más enfermo porque tiene tuberculosis, el padre decide hacer un viaje por Italia, cosa que gusta mucho a los ingleses de aquella época, pues el sol, la luz, mientras el invierno inglés pues es frío y muy lluvioso y de luego muy malo para una persona con tuberculosis. Y dice, bueno, pero vamos a ese clima cálido y seco, ¿no? Que le va a venir muy bien. Entonces, él se anima, ya ha conseguido tener un poco de estatus económico y se anima, aparte que ha ido publicando cosas, y le han rentabilizado un poco, de manera que se anima a ir al viaje con ellos, visita Italia, visita Roma, y bueno, es un viaje muy bonito, que está pormenorizadamente contado, por cierto, aquí, con los diarios de él, Víctor García Ruiz, el viaje del Mediterráneo de 1836, estupendo, porque él iba escribiendo a su familia, lleva también un pequeño diario, él no llevó diarios toda la vida, pero en algunos momentos sí que llevó, y en concreto aquí, de manera que se puede reconstruir bastante bien todo el viaje. Total, que Froude ya se volvió con su padre y a él le apetecía quedarse y estar un poquito más por Sicilia. Bueno, y efectivamente se coge un ayudante, un chico que le ayude, me parece que va con un borrico, no me acuerdo muy bien, y con el equipaje y tal, para ir buscando los sitios y para entenderse con la gente y para poder... Bueno, total, que en ese viaje, estando en un pueblecito, se pone malísimo. Se ve que algo comió, le entró alguna fiebre o lo que fuera, se pone malísimo. Y delira, está por la noche delirando. Y dice que se acordaba de una cosa, que es que había dicho, yo no he pecado contra la luz, no he pecado contra la luz, muy bonito, casi un lema de Newman, lo hemos dicho antes, no he pecado contra la luz, que dice que no sabía por qué lo decía, pero uno que ha ido siguiendo su vida dice, ¿por qué lo decía? Pues porque es un hombre que ha procurado ser fiel a lo que veía que tenía que hacer, no ha pecado contra la luz, ha ido dando pasos, ha ido convirtiéndose, ha decidido ser célibe, ha decidido sacerdote anglicano, está buscando los fundamentos espirituales, quiere hacer una misión espiritual, en la parroquia también, no hemos contado demasiados detalles, pero bueno, y luego además, en ese momento, es un momento cuando en 1832 el gobierno liberal había dado un harta de reforma para la Iglesia anglicana, había quitado un montón de diócesis en Irlanda, que en realidad estaban de más porque Irlanda era católica, pero estaban como agrupados los irlandeses en las diócesis anglicanas, tenían que pagar el diezmo, etcétera, ¿no? O sea, una cosa bastante dura. Pero el gobierno, para ahorrar, disminuye la estructura eclesiástica y además interviene en los nombramientos más, y claro, eso provoca una reacción tremenda, porque un gobierno liberal que no tiene un sentido cristiano especialmente fuerte, gobernando la Iglesia a las personas más sensibles espiritualmente, pues esto les produce un choque tremendo. Un amigo de Newman, John Keble, hace un sermón famoso donde habla de una apostasía nacional. Y esto es el ambiente inmediatamente antes de que él sale el viaje y que salió en el viaje. Por eso también, cuando está enfermo y pensando y pensando todo lo que ha sido su vida en esos años, su intento en el college, su evolución personal, también cuando piensa que quizá puede morir, dice, no voy a morir. ¿Por qué? Porque tengo una misión. Eso también se acuerda. Dice, no voy a morir porque tengo una misión. Y vuelve, y entonces justamente en todo este contexto se inicia el movimiento de Oxford. El movimiento de Oxford es un intento de revitalizar la Iglesia anglicana y transmitiéndole pues primero la doctrina, la espiritualidad y asegurando los fundamentos que tiene. Por cierto, que tengo aquí este librito, que es un converso también, de Christopher Dawson, un gran historiador de las ciudades cristianas, que es precioso, el movimiento de Oxford, donde lo cuenta también, lo que es. Entonces él con unos amigos, sobre todo, el movimiento se articula a base de hacer pequeños folletos
donde se van repasando los puntos principales del espíritu y de la doctrina anglicana. Él escribe 30 y tantos, me parece, acaban siendo 90 en total, los van escribiendo y los van repartiendo. Él cuenta que él mismo salía a caballo de Oxford, que era como se iba a caballo entonces, y repartía a los párrocos de los alrededores estos folletos. El asunto es visto en la Iglesia anglicana con cierta desconfianza, porque les parecía que eran demasiado catolizantes. Y los obispos pues también se inquietan un poco, bueno, no se sustancia nada claro, pero la tensión va creciendo hasta que le dicen que pare, que no haga más. Bueno, en 1836 muere su madre. Y un poquito antes a él ya ha empezado le han encargado St. Mary, que es la parroquia de la universidad, donde ha dado muchos sermones. De manera que ya tenemos hasta aquí algunas cosas. Lo vamos a dejar aquí y haremos una segunda parte a partir de aquí, un poco desde el año 33, diríamos, cuando empieza esta nueva misión, y recuperaremos algunas cosas.